Hola, señores, bienvenidos. Nos vimos hace unos días. La mayoría de ustedes creo que estuvieron en la sesión eh, del tema de Duquesa. Sin duda, el tema de sostenibilidad siempre está presente y en estos días aún más. Personalmente, estoy muy ilusionada de ver lo que vamos a hablar hoy, porque a mí es interesante ver cuál es el vínculo entre el tema de sostenibilidad directamente y el tema del COVID. Entonces te había pedido yo, Mayra, vía Sol, que hicieras el principio, dentro de lo posible, una pequeña introducción en ese sentido, para nosotros poder más o menos ubicarnos cuál es el vínculo directo, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? Eh, entonces, bueno, ya tienen ahí la agenda y nada, adelante. Bienvenida. Todos aquí, que no te tengo que presentar. Mayra es una socio de Ángel, miembro de esta comisión desde el principio y es nuestra in-house y favorita experta en sostenibilidad. Y está Likewise. haciendo muchas cosas chulas últimamente. Hacemos el intento, sí. O sea bueno, que, muchísimas gracias de verdad porque yo me siento en familia. Saludos a todos. Creo que hasta nos acompaña Felipe de Punta Cana por ahí. Este es un tema que obviamente nos toca muy de cerca esta comisión porque todos hemos venido trabajando en nuestras áreas de experticio y de práctica en promover la sostenibilidad como un cross-cutting issue, ¿verdad? Como un tema transversal a todos los sectores productivos que son parte de ANGE y parte también de lo que es la economía nacional. Pues como muy bien decía Susana, y agradezco que me puntualizara que quieres esta introducción, pues básicamente no hay una causa directa entre cambio climático y COVID, pero sí entre lo que es la conservación de la biodiversidad y el COVID. Como ustedes muy bien saben, hay teorías que apuntan a que se generó el virus a partir de la ingesta de una especie silvestre y es prácticamente uno de los desafíos que tenemos como planeta y es que la biodiversidad sea respetada. En el sentido de que no solamente las especies de flora y fauna, sino también el ecosistema como tal, los servicios que ofrece el ecosistema. Por ejemplo, uno de los servicios ecosistémicos es precisamente controlar la calidad del aire. Y vamos a ver en algunas láminas que le tengo por acá en la presentación cómo se ha asociado calidad del aire a el periodo de confinamiento que tenemos a propósito del COVID-19. Y vamos a ir relacionando otros puntos en lo adelante hasta llegar a la parte de las oportunidades que se presentan precisamente a partir de las medidas que se están tomando con el COVID para lo que es sostenibilidad. Pues aunque todos me conocen, nuestro emprendimiento nace precisamente porque identificamos que había una brecha entre la agenda que se planteaba a nivel internacional y local y cómo las entidades del sector privado, de sociedad civil en general, pero también el mismo gobierno, cómo la iban a implementar. Entonces hemos estado apoyando a lo largo de los últimos 7 años, tanto a agencias de cooperación como a carteras sectoriales del Estado, a empresas, a implementar proyectos que vayan directamente vinculados a la Agenda de Desarrollo 2030. Por eso nuestra presentación de hoy quiere un poco abrir el espacio para discutir las posibilidades de rediseño, de ajuste en las estrategias de sostenibilidad, en nuestras iniciativas de sostenibilidad y cómo esto nos puede apoyar a alcanzar la anhelada resiliencia, que no es más que estar preparados, que prever posibles situaciones, riesgos y tener respuestas ante esos riesgos. Pues yéndonos un poco a lo que es el contexto internacional, básicamente el COVID-19 a través de lo que es, podemos ir a la siguiente, la Agencia de Naciones Unidas para la Salud ha ido monitoreando los brotes de COVID-19 que se dieron en Asia hasta pasar Europa y Latinoamérica. Hasta antes de ayer, 84,000 nuevos casos. Vemos que es una situación que eso es una de las relaciones que tiene, por ejemplo, el COVID con cambio climático y es que es un tema de riesgo sistémico. No afecta a un único rubro, no afecta a un único país, sino que pone en riesgo todo el sistema global de cómo operamos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la interacción social. Y básicamente empresas ya consultoras
financieras como Ernst Young, Deloitte y los mismos McKinsey & Company ya han dicho que esta crisis pues es una de las más trascendentales de la historia, pero también recalcan la vocación que tiene la empresa como ese hermano mayor de la sociedad, de rediseñarse y de actuar de manera rápida y precisa para aportar no solamente a los colaboradores externos, sino también a sus propios empleados, que como muy bien hicimos el ejercicio al inicio, tenemos muchas situaciones, muchos sentimientos encontrados y necesitamos también abordar esos desafíos a lo interno de la empresa. La narrativa a nivel internacional va por el orden de los desafíos que ya conocíamos. Standard & Poor's la semana pasada sacó los titulares que vemos en pantalla y los desafíos siguen siendo los mismos en materia de sostenibilidad. Como vemos, el tema del mercado de las emisiones de carbono y si la recesión que estamos viviendo permite que completemos o que cumplamos los compromisos en materia internacional, eso está en interrogante. El tema de, obviamente, la contaminación por plástico, que la estamos viviendo a nivel global y a nivel local, y el tema de la volatilidad del mercado del crudo de petróleo y su relación con lo que es enfocarnos en que la salida al COVID-19 sea directamente relacionada con el incremento de las energías renovables y la eficiencia energética. Y vamos a ver más adelante un poco de eso. Pues señores, la ESA, que es la Agencia Europea Espacial, se ha enfocado en los últimos días en monitorear lo que es la calidad del aire en los continentes o en los territorios donde se ha visto más afectado por el COVID. Inició por China y vemos que las concentraciones de óxido de nitrógeno han ido cediendo. Y ellos relacionan esta mejora en la calidad del aire a que estamos obviamente todos en cuarentena, en confinamiento en nuestras casas, pero también al cierre de muchas industrias, al cese del transporte de carga, al cese de las aerolíneas y sus servicios comerciales, también del transporte marítimo en parte, aunque ha seguido fluyendo. Inicialmente en China sí hubo un paro y obviamente eso tiene que ver también con el consumo energético de ese sector industrial. Así que hay una relación por ahí también, Susana, que me habías pedido al inicio, entre lo que es la mejora de calidad del aire, que también tiene que ver con este óxido de nitrógeno, es uno de los gases de efecto invernadero, o sea que no es solamente calidad del aire, sino también reducción en las emisiones de los gases que causan el cambio climático. Y esa situación, pues en la siguiente lámina vemos que también es similar en Italia. A partir del confinamiento en Italia, que se dio a inicios de marzo, pues se evidencia una mejora en la calidad del aire. Yo les he puesto ahí, y ya veo que también mi compañero Manuel lo ha recalcado, le puse el enlace donde pueden ver de manera interactiva, dinámica, la variación de ese cúmulo de gases en Italia a partir del confinamiento y cómo se va despejando a medida que pasan los días. Pues en el caso de República Dominicana no tenemos una imagen como esa, pero sí una declaración la semana pasada del ministro de Ambiente, donde él decía que a partir de la cuarentena, el confinamiento que hemos tenido a nivel nacional, pues se evidencia una mejora en la calidad del agua. Él también hablaba de una mejora incluso en la calidad del aire. Sin embargo, cuando volvimos a consultar estas declaraciones, vimos que fueron desmontadas, que no están, y que no hay un estudio de base que todavía pueda confirmar que ciertamente esa presunción, esa declaración sea realmente científicamente validada. Entonces, lo que sí tenemos que darle seguimiento, parece que fue ordenado un reporte según la declaración del ministro, y lo importante sería darle seguimiento a ese informe para a partir de ahí nosotros también ajustar nuestras medidas en el plano local. Ustedes muy bien conocen nuestros objetivos de desarrollo sostenible, esa brújula que marca el accionar del empresariado, pero también del gobierno y de la ciudadanía en general. A partir de ahora, yo quisiera que parte de lo que es este rediseño de la sostenibilidad lo veamos desde un punto de vista holístico, desde ese abordaje más tridimensional y dinámico. Y vemos como en una primera plana están los ODS vinculados a la protección de la biosfera y prácticamente esto es lo que se quiere promover a partir de esta experiencia de una pandemia tan importante como el COVID-19, y es que
los países repunten sus acciones o reiteren sus compromisos en la conservación de la biodiversidad. Y aquí también un poco va relacionado también al hecho de la bioética y la bioseguridad. Cómo a partir de proteger y conservar los recursos naturales, las especies, los recursos genéticos que se encuentran en el medio ambiente, cómo también cumplimos con ese deber de protección de la biosfera. A partir de lo que vimos en el gráfico pasado y que se reitera en este del IPCC, pues se resalta que es el ODS 12, el que tiene que ver precisamente con producción y consumo sostenible, uno de los catalizadores de la sostenibilidad, pero también de la reducción de lo que es las emisiones que crean el cambio climático y de las medidas que hay que tomar en este sentido. Entonces vemos ahí resaltado en azul más oscuro los ODS que tienen un mayor grado de sinergia con los compromisos que se establecen tanto en el Acuerdo de París como en los instrumentos posteriores en materia de reducción de emisiones, que es lo que se llama mitigación. Es el ODS 7 que tiene que ver con energía limpia y accesible y, por ejemplo, una de las metas de ese ODS es que se duplique al año 2030 la tasa de eficiencia energética. Otro de las metas contenidas en el ODS 7 es, por supuesto, incrementar el acceso a energías renovables. Y vemos que ese es uno de los ODS que precisamente tiene un mayor grado de coincidencia con lo que ya ha planteado el panel intergubernamental de cambio climático. Asimismo, el ODS 12 es otro de esos ODS que tiene una amplia interacción con lo que es la agenda climática y por lo tanto coincide y las medidas que se vayan a tomar, pues yo sugeriría como estrategia de sostenibilidad que apunten inicialmente a estos ODS que también son catalizadores de los temas. Entonces, básicamente ya el Pacto Mundial ha hecho un estudio de cómo COVID-19 ha afectado los ODS y se lo pongo en pantalla en español y si le dan clic a la imagen cuando nos envíen la presentación podrán accesar al documento íntegro, al documento íntegro en inglés. Es un estudio muy interesante que les invito a leer porque, por ejemplo, desde el punto de vista del ODS 2, que es hambre cero, no solamente se pronostica que pueden haber afectaciones a los mercados de intercambio de productos agrícolas, sino que también puede haber una gran pérdida de cosechas que no han podido ser colocadas en esos mercados por las medidas de restricción social. Entonces, ahora mismo hay un rediseño, un replanteamiento de cómo los productores, cómo los intermediarios y cómo nosotros los consumidores podemos retomar la interacción para consumir estos bienes. Desde el punto de vista, obviamente, de salud y bienestar, la relación con COVID es directa y es positiva en muchos de los casos porque a partir de esta pandemia, pues se ha enfocado mucho la inversión, tanto de cooperación internacional como desde las propias finanzas públicas, a hacer más resiliente el sistema público de salud, lo cual se traduce en un beneficio de este contexto de COVID-19. Desde el punto de vista que a nosotros nos importa mucho en AMGI, de las alianzas para el desarrollo, pues es una oportunidad de reajustar los objetivos que teníamos desde el punto de vista de la alianza con Estado y obviamente también con agencias de cooperación para ver cómo nosotros podemos servir y cómo nosotros podemos servir también de canal para mejorar lo que es el impacto en el territorio de lo que es la sostenibilidad. Entonces, en el siguiente slide vemos cómo ya Ban Ki-moon, ex secretario de Naciones Unidas, ya lo había dicho hace 4 o 5 años. Él hacía referencia a que cambio climático y desarrollo sostenible, pues sin lugar a dudas, son dos caras de una misma moneda. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, no es más que invertir en lo que se promueve desde ANGE, en una producción responsable y sostenible. Así que desde ahora, un poco el rediseño que queremos promover es que cuando veamos sostenibilidad, pensemos que también estamos aportando a la agenda climática global. Desde el punto de vista nacional, pues tenemos también algunos impactos que resaltar y es, por ejemplo, en el siguiente slide vemos cómo este año, el 2020, era trascendental en muchos aspectos.
Ustedes saben que vivimos unas elecciones municipales incidentadas y a partir de ahí vino la pandemia. Ponemos en riesgo el tema de las elecciones presidenciales ahora, no se sabe si en julio. Hay todo un debate de garantía de derechos desde el punto de vista de las limitaciones que por el estado de emergencia estamos teniendo. Hay un reenfoque hacia otros temas que pues restan importancia a lo que eran los compromisos para el 2020. Eso que vemos en pantalla es el instrumento de República Dominicana para cumplir con el Acuerdo de París. Ese Acuerdo de París que todos vimos que el presidente Medina fue y apoyó en diciembre del 2015 en París a través de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Luego, cuando los firmantes y los países que ratificaron volvieron a sus países, debieron diseñar eso que vemos en pantalla, que son las llamadas NDC, Contribución Nacional Determinada. Cada país que firmó y suscribió la envió. Y en el caso nuestro, ese es el compromiso. Reducir al año 2030 el 25% de las emisiones totales de nuestros gases de efecto invernadero. Eso es un llamado al rediseño, a repensar nuestra maquinaria de producción y de consumo. Eso lo hicimos en el 2016. Y para este año 2020 se plantea una revisión de esos compromisos y un nivel de downscaling, de detalle por cada sector, qué cosas, qué acciones iba a hacer cada sector. Y el año pasado hubo un proceso de consulta con los sectores claves, energía, transporte, residuos, industria, y se reunieron esas soluciones, esas acciones. Se supone que el Consejo Nacional para el Cambio Climático la sistematizó para que este año esa NDC fuera ajustada y reenviada a Bonn, Alemania, a la Secretaría de la Convención. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo siempre está en proceso de revisión del desempeño que tiene el Estado, pero también el sector privado en el cumplimiento de sus ejes estratégicos. He resaltado solo dos porque yo sé que es del conocimiento de todos los miembros de esta comisión, y en particular como el eje 3 hacía un llamado a que nuestra economía se insertara de manera competitiva en el mercado global. Y para insertarse de esta manera, pues había que hacer una serie de ajustes. Por ejemplo, entre ellos, actualizar y transparentar la tarifa eléctrica, mejorar las cadenas de suministro. En cuanto al eje 4, se proponía que existiera una mayor conexión del consumidor con lo que es la meta de reducción de las emisiones y, por tanto, del cumplimiento de lo que es la Agenda de Desarrollo 2030. Y obviamente por todos estos desafíos se sentó todo el sistema de Naciones Unidas con nuestro órgano rector de la planificación, la economía y el desarrollo en República Dominicana, que es MEPID, y evaluaron cuál era el nivel de vinculación, de alineación de lo que son los ODS con lo que vimos anteriormente en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Y se sorprenderían saber que la alineación era casi del orden de un 80 a un 100%, excepto en algunos ODS como el que vemos ahí, que es el ODS 12, que es producción y consumo sostenible. Y en ese estudio, pues, sacaron un poco estos que son los aspectos más importantes, y es como todavía la incubación de emprendimiento que manejen el tema de innovación y sostenibilidad es incipiente, cómo hacía falta un marco regulatorio, cómo hacía falta, por ejemplo, data de calidad, y lo vimos con la visita del laboratorio ODS, cómo se precisaba colectar mayor información de qué están haciendo las empresas, qué están haciendo las industrias para promover la sostenibilidad. Y ahí creo que hay una gran oportunidad para nosotros aportar en el contexto del COVID-19. Siguiente. Pues en el caso dominicano, todos seguimos los reportes del Ministerio de Salud, pero también hay un reporte internacional, que es el que yo he puesto ahí, el de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. 376 nuevos casos hasta antes de ayer, un total de 7.954 hasta antes de ayer casos confirmados. Muchos estamos enterados, siguiente slide, de las medidas que se están tomando desde la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Respuesta al COVID. He resaltado dos que están disponibles en el enlace que pueden accesar desde la presentación, y es, por ejemplo, la donación que hizo precisamente la OPS de $2.130.000
para lo que es prevención de la transmisión o el contagio del COVID. Y $360,000 que van de esa cantidad para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Por su parte, más recientemente, el 22 de abril, se inauguró el C5I, que es un centro de ciberseguridad, de control y de comunicación que fue lanzado desde el Ministerio de Defensa para monitorear la respuesta al COVID desde el confinamiento, la cuarentena, el estado de toque de queda, pero también será herencia, no solamente del sistema de salud, sino de lo que es el gobierno nacional en general. Son dos medidas que hemos recibido que han fortalecido a República Dominicana, no solamente para la respuesta, sino para la planificación futura. Y veremos cómo hay otros riesgos que se avecinan, como es, por ejemplo, la temporada ciclónica. Próximo slide. Entonces, de estas medidas, ¿cómo podríamos nosotros, en el contexto de COVID, aprovechar esas dos medidas? Pues por estos hospitales que, además de manejar toda la data a través de, obviamente, de centros de comando tecnológico como el C5I, pues que también se funcionen con energías renovables, que gestionen apropiadamente sus residuos, sean clasificados y sean dispuestos apropiadamente, y así también su huella hídrica sea calculada y el agua sea reutilizada. Son del tipo de medidas que nosotros deberíamos estar implementando durante el periodo de respuesta a COVID, pero pensando en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 y de nuestras propias regulaciones locales, porque también el 2020, este año fue escenario de la aprobación de lo que es la Ley de Alianza Público-Privada. Siguiente. Entonces, en general, vemos como desde esta situación del contexto actual se nos permite simular posibles efectos de lo que son llamados límites planetarios en la economía, los límites planetarios como el cambio climático, ofreciéndonos un escenario favorable e idóneo para rediseñar nuestro modelo de producción y consumo, fortalecer la gobernanza y las alianzas para el desarrollo. Próxima. Hay una ilustración que la circuló el Centro de Estudios Climáticos de Yale y básicamente como nosotros a veces sentimos que hacer frente a este tema global como lo es sostenibilidad y cambio climático es una tarea muy grande para nosotros como individuos. Y otras que son como disponer adecuadamente de nuestros residuos orgánicos con compostaje en la casa es quizá una tarea muy pequeña y debería ser la otra. Sin embargo, hay medidas que son idóneas para nuestro grado de involucramiento y de compromiso, y son esas que debemos identificar en este momento de replantearnos nuestra forma de consumir y de producir en República Dominicana. Hemos resaltado acá algunos aspectos relevantes para conectar el contexto de COVID con la reestructuración, si hace falta, de nuestras áreas materiales. Bueno, ya hemos hablado que desde el punto de vista del contexto nacional a lo global, yo creo que es importante validar o revisar el plan de recuperación, no solamente de la economía, sino también las medidas de respuesta y evolución ante el COVID-19, para ver de qué forma podrían insertarse en nuestros planes de sostenibilidad o nosotros aportar a las mismas. También entiendo que debemos tomar en cuenta los temas nacionales en materia de la posesión municipal, que ya ha sido, ya inició el rediseño de algunas candidaturas senatoriales que están proponiendo nuestros legisladores, y prever que en este corto tiempo que nos toca elecciones nuevamente y que haya una toma de posesión, pues ahí se avecinará nuevamente, según pronostican los mismos estudiosos de la OMS, una segunda ola de contagio. Entonces, ver de qué manera ganamos tiempo y revisamos cómo están nuestros grupos de interés, quiénes son en este momento, si siguen siendo los mismos actores
quiénes son los que están conectando con la forma en que estamos distribuyendo nuestros bienes y nuestros servicios, cómo están ellos. Por eso saludo bastante la iniciativa de que iniciáramos esta sesión de la comisión preguntándonos cómo estamos, porque básicamente ahora se trata de que la sostenibilidad debe estar conectada al bienestar de nuestros actores claves. ¿Cómo yo influyo en que puedan estar mejor, en que puedan incrementar su resiliencia? ¿Y qué protocolo de comunicación? Y aquí hay muchos expertos que podrán apoyarnos en la discusión con esto. ¿Cómo tengo un protocolo de comunicación y a quién escojo en la vocería? Tradicionalmente, por sectores hay voceros, en otros países se le llama lobistas, que colocan mensajes de esos sectores o gremios. Sin embargo, en este contexto de COVID-19 tenemos que replantearnos si son los idóneos para conectar con nuestros actores claves. Y analizado esto, a partir de este primer diagnóstico, pues sumar lo que es el estatus de nuestras áreas materiales, cuáles son los riesgos actuales, cuáles son los temas relevantes para mi organización y cuáles son esos temas que vienen por ahí. Por ejemplo, hemos hablado de una segunda ola de contagio, hemos hablado de temporada ciclónica. Entonces, ver desde esa perspectiva de los actores claves, de sus intereses y de los riesgos emergentes, qué indicadores, cuáles acciones y cuáles periodos de implementación yo debo ajustar en mi estrategia de sostenibilidad. Y finalmente, algunas precisiones que resumen un poco lo que hemos compartido o que hemos querido compartir. No tiene fronteras ni espera y lo estamos viviendo con el mal manejo, la carencia de gestión de lo que es el vertedero de Duquesa. Fortalecer relaciones comunitarias más que nunca, es importante. Y a partir de esos riesgos emergentes que hablábamos, armonizar las posibles medidas de respuestas al COVID-19 con la agenda de desarrollo local e internacional. Creo que también es un momento importante para revisar la estructura de toma de decisiones, de discusión de nuestras empresas, ver cómo podemos adaptarlas, si es necesario continuar con algunos comités o si es preciso crear unos nuevos, como los comités de crisis, para gestionar riesgos. Y finalmente, hay lecciones aprendidas que deben quedar registradas en nuestra forma de gestionar las empresas. La forma en que hemos, por ejemplo, rediseñado la comunicación con actores claves, con el regulador, cómo se han rediseñado la cadena de suministro. Todo eso es importante dejar un registro para ver la continuidad del negocio. Y hay un tema que a veces es importante también prever, que es la sucesión organizacional. Finalmente, les dejo en el último slide nuestras redes de contacto con ustedes en adición a esta comisión, y obviamente ustedes saben que parte de nuestra misión y propósito es precisamente transmitir conocimientos y obviamente promover que la sostenibilidad sea parte de nuestro estilo de gestión empresarial. Excelente, Yomaira, muchísimas gracias. La verdad es que lo primero es que es súper interesante cómo tú haces el vínculo entre el COVID y la sostenibilidad. Y hablaba con algunos colegas en estos días y decía, wow, o sea, entramos en este tema de COVID y se han resaltado todos estos temas de salud, etcétera, que están atados a algunos ODS, pero ¿qué pasa con el resto de las cosas que se venían trabajando? ¿Cómo no se pausa eso, etcétera? Y tú mencionabas algo relacionado al tema de Duquesa y es, por ejemplo, ahora vamos a tener unos protocolos probablemente para poder volver a una potencial reapertura de la economía bajo una realidad muy distinta. Entonces, ¿qué tan importante se hace? Y es como una pregunta y comentario a la misma vez. ¿Qué tan importante se hace? Y aquí al resto les animo a hacer sus preguntas y a levantar su mano, a hacerlas por los chats. El tema de la correcta disposición de residuos. ¿Por qué? Porque más allá de lo que estamos viviendo ya de Duquesa, lo que hemos venido trabajando desde esta comisión con ese tema, está un factor nuevo, que son todas las mascarillas y guantes que estamos utilizando y que vamos a tener que utilizar de forma permanente para protegernos a nosotros, para proteger a nuestros clientes, para proteger a nuestros empleados. A partir de este momento. Entonces, eso hasta eleva aún más y teníamos una conversación los otros días en EcoRed diciendo, ok,
quiénes aquí disponen de ese tipo de material de manera correcta, cómo se incinera, cómo garantizamos que eso no termine en un vertedero como Duquesa, que esas partículas no se quemen y que vuelvan a nuestros hogares en el medio de la noche. Entonces creo que ahí nosotros incluso una vez nos visitaron para hablar sobre la disposición de residuos peligrosos particularmente, que son aquellos que son, vamos a decir, mucho más nocivos que cualquier residuo orgánico, etcétera. Pero ahí no sé cómo tú visualizas ese rol desde la empresa ahora, sin que parezca insensible tú empezar a hablar sobre ese tema, porque si bien es cierto que hay que retomar el tema de la sostenibilidad, también es cierto que el contexto actual ha generado una hipersensibilidad en ese tipo de cosas. Entonces no sé cómo tú consideras que podríamos empezar a dirigirnos hacia ese retomar todas esas acciones. Yo creo que está en el abordaje. Si le explicamos desde el punto de vista de la conciencia de esta relación que tiene el tema de preservar biodiversidad en primer lugar y luego de gestionar apropiadamente riesgos de liberación de patógenos, como son precisamente disponer de esas mascarillas y de los guantes sin la apropiada protocolo, que ya Felipe nos comentará un poco sobre eso, que es el experto en gestión de residuos, pues eso se revierte en un impacto para la empresa, porque si no salimos de esta pandemia todos juntos, pues sin lugar a duda la economía no vuelve a funcionar como la conocíamos. Entonces, el otro tema es que el compliance no se detiene. Aunque estemos en época de pandemia, el cumplimiento de las disposiciones nacionales en materia de gestión ambiental no se detiene. Y ya todas las empresas que son parte de nuestra asociación y que operan con autorizaciones ambientales tienen el compromiso de reportar en sus informes de cumplimiento ambiental cómo están gestionando sus residuos. Entonces, simplemente agregar un ítem más a esa gestión ambiental y es estos residuos que son catalogados como peligrosos por ser residuos hospitalarios en algunos casos y que tienen un grado de afectación a la salud importante. En el caso individual, pues si alguno de nosotros ha sido contaminado con COVID o esté pasando por ese proceso, pues hay que separarlo, envolver en doble funda esos residuos y sacarlos separados del resto de los residuos del hogar. Yo sé que muchos de nosotros también están preocupados porque clasifican sus residuos, pero no tiene dónde llevarlos actualmente. Síganlos separándolo y bájenlos separados, porque ya el simple hecho de que lleguen al vertedero con una separación inicial en la fuente, en nuestras casas, pues apoya muchísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional para Yomaira. No veo manos levantadas ni el chat activo. Prendan esas cámaras. Yo tengo un comentario. Mira, me hace súper interesante y pensándolo, o sea, de su forma más amplia, la sostenibilidad es todo. Y hacia adelante, me parece que desde Ángel, que yo siempre, ¿verdad? Todo esto yo lo llevo al posicionamiento de la asociación. Desde Ángel, nosotros vamos a tener, y esta comisión, hay que tener muy presentes ciertos temas de cara al COVID. A mí por ejemplo, yo trabajo para una agencia de inteligencia. Pasó lo del COVID, hubo un mandato across the board de que todo el análisis se realice, ¿verdad? De ahora en adelante, hasta que nos digan, tiene que ser relacionado al COVID, ya sea económico, político, social, relacionado al COVID. O sea, es así. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos ahora que frenar y todo relacionarlo al COVID, aunque nos guste o no, porque ese es el driver principal. Entonces, creo que nosotros vamos a tener que ponernos, ¿verdad? Hacer solicitudes muy específicas sobre las inversiones hacia adelante en el tema de salud. O sea, me parece lamentablemente que el medio ambiente, como tú mencionaste, va a ser golpeado en ese sentido. O sea, no creo que los gobiernos van a poder, o sea, van a tener la capacidad de dar la cara a compromisos ambientales cuando tienen unos compromisos primero, ¿verdad? Económicos tan grandes como los van a tener, sociales como consecuencia de la parte económica, ¿verdad? Pero sí, la parte de salud
va a ser muy importante, y la parte de educación también, porque sinceramente al mundo le agarró asando batata esta crisis en materia de educación y de salud, pero de educación, por ejemplo, yo lo estoy sufriendo. O sea, mis hijos están en una escuela privada y no es lo mismo. O sea, Claro, claro. tomó semanas la nivelación para que tanto los profesores como las plataformas tenían falla, o sea, no es lo mismo, ni va a ser lo mismo. Yo no quiero pensar, nosotros tenemos que tener muchas demandas y muy claro las cosas que vamos a solicitar y que vamos también a poner a disposición y desarrollar y hacer ideas y demás en esas áreas, en el tema de sostenibilidad de cara a la educación, la inversión en la parte de salud y de educación, que es una cosa que nuestro gobierno no ha priorizado. Es así. Pero que ambas tienen una relación directa con el tema ambiental. Por ejemplo, desde el punto de vista de salud, lo que te decía, hay toda una línea de trabajo de OMS y OPS que vinculan salud a cambio climático, porque de hecho nosotros lo estamos viviendo ahora. Mientras pasa COVID, hay otro brote de dengue. Entonces, ¿cómo tú mejoras todo lo que es servicio de atención primaria, pero también infraestructura, para que sean capaces de atender estas enfermedades tropicales que están vinculadas a los cambios de temperatura y a la afectación de lo que es cambio climático? Pero también que a su vez sean infraestructuras que consuman menos electricidad, que gestionen sus residuos, que recirculen el agua y la reaprovechen. O sea, que aunque se invierta en salud y en educación, son dos áreas que también impactan directamente al tema ambiental y climático. Claro, y estamos, además del tema del COVID, estamos viviendo la crisis del vertedero de Duquesa. Señora, que vino al mismo tiempo. O sea, eso es el vivo ejemplo de por qué las preparaciones tienen que, o sea, estas cosas tienen que ser preventivas y no posteriores. Pero también que hay que territorializar los ODS, porque me parece a mí que todavía apenas nos faltan 10 años y todavía está solo en el discurso. En el discurso de los tomadores de decisiones, en el discurso hasta del empresariado algunas veces, y todavía falta traducirlo a acciones concretas en tu mercado, acciones concretas en el territorio que te toca impactar. Sí, creo que ahí todavía ahí las interrumpo, jóvenes, porque veo que Víctor tiene la mano arriba, Víctor Almonte. Así que adelante, Víctor. Bueno, sí, un poco siguiendo en la misma línea de la conversación, de mirar esos otros elementos que son importantes al momento de hablar de sostenibilidad y cómo quizás muchos de nosotros, por las empresas donde trabajamos o los emprendimientos que tenemos, también es importante mirar elementos sin descuidar lo que hemos discutido esta tarde aquí, lo que ya hemos avanzado en cuanto a sostenibilidad ambiental y aquellas empresas que tenemos ese compromiso, que tenemos programa de 3F, como en nuestro procedimiento de manejo de residuos incluimos un nuevo residuo que está comenzando a generar y ese tipo de pautas y de compromiso. Pero también yo quisiera abrir la reflexión, ya sea para otras reuniones de la comisión y que podamos seguir aportando sobre esto, como el momento de pensar en sostenibilidad en el marco de la respuesta, o no de la respuesta, en el marco de COVID o de post-COVID, cómo entran elementos importantes de la continuidad del negocio. Como muchas y me atrevo a decir que ninguna empresa, ni en República Dominicana, ni en Latinoamérica, ni a nivel mundial, tenía una continuidad, su estrategia y sus procedimientos de continuidad del negocio estaban y sus procedimientos diseñados para una situación como esta. En el caso de República Dominicana, nuestras empresas tienen tenían procedimientos de continuidad de negocio para una semana o 2 semanas por un tema atmosférico, por un ciclón, pero ¿y de esto? Eso es sostenibilidad también, o cómo muchos de nosotros en nuestras áreas de sostenibilidad estamos haciendo este proceso de rediseño que hablaba yo, Mayra, a su inicio, tomando como referencia o como punto de partida lo que hemos venido construyendo en la parte ambiental, pero también cómo en este rediseño nos está llevando a priorizar
aspectos de salud y seguridad ocupacional, del lugar físico de trabajo, de la gestión del talento en nuestras empresas, que son elementos importantes, están dirigidos al grupo de interés que son colaboradores, pero eso te habla de reputación también, y cómo la cadena de valor entra como otro de los elementos importantes. Entonces, cómo seguimos reflexionando en el 360 de la sostenibilidad para garantizar el poder seguir ofreciendo servicios, pueda seguir operando, yo pueda seguir operándolo con una responsabilidad de cara a la parte ambiental. Pero en este primer mes o en estas primeras semanas de la situación aquí en el país, como muchos de nosotros en nuestras estrategias, en el caso de nosotros como bueno, en el lugar donde trabajo, que hacemos informes de sostenibilidad, pues hemos tenido que mirar esos aspectos primero, esto hay que diseñarlo, esto hay que verlo para garantizar el continuar y que esa continuidad no descuide lo que veníamos haciendo previamente. Eran la reflexión que quería compartir con la comisión. Me parece fenomenal y justo aquí, Susana, mientras tú empezabas a hablar, Víctor, hablaba sobre ese mismo tema, o sea, cómo han adaptado las empresas su protocolo en el marco de esto para tratar de tener lo que teníamos antes, más estas nuevas cosas que nos ha forzado el COVID a abordar, que quizás en algunos casos ni siquiera se habían pensado que eran posibles. Entonces, creo que eso hace una muy buena conexión con la próxima parte, si nadie tiene... Bueno, perdonen, Virginia no puede levantar la mano, pero tenía una pregunta y luego de eso vamos a conectar con la próxima parte de la comisión, que es una dinámica que queremos hacer que tiene que ver un poco con eso que tú mencionas, Víctor, o sea, cómo vamos a continuar a partir de ahora. Entonces, Virginia, adelante y después podemos iniciar esa segunda fase. Gracias, Amalia. Yo, Mayra, aprovechando que te tenemos acá en este rol, antes del COVID, de por sí ya era un reto que nos habíamos planteado como país montar a muchas empresas que no están en el tren de la sostenibilidad en este proceso, medirse, entender cuáles son sus impactos y cómo gestionarlo y demás. Entonces, pareciera ser que ahora con el COVID y muchas empresas, principalmente las MIPYMES, que han sido un grupo de foco bastante grande en el pasado, que han visto mermados sus ingresos y demás, y que quizá antes ni siquiera le daban importancia al tema. Entonces, termina siendo un reto aún mayor pensar cómo mantener pues el tema vigente, resaltando en este contexto nuevo la importancia de ser una empresa sostenible. Y más por lo que mencionaba, me parece que Amalia, Susana, que ahora cualquier cosa que no sea COVID lo que hace es que causa cierto malestar. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo tú ves que, porque no deja de ser importante y es lo que acabamos de ver con tu presentación, ¿cómo tú ves que podamos ahora quizá reformular el discurso para seguir o hacer atractivo para este tipo de empresas la sostenibilidad en un contexto post-COVID? Yo creo que el COVID nos da el espacio y la oportunidad para reflexionar en base a vivencias concretas, como una afectación a los medios de vida, como una afectación al medio ambiente o a nuestros colaboradores, tiene un impacto directo en la generación de beneficios económicos. Y a partir de que se le pongan ejemplos al empresario, como que su cadena de suministro, el proveedor regular de sus recursos fue hospitalizado por COVID o no está disponible porque no hay forma de transportar o se ve limitada su cadena de suministro por los horarios del confinamiento, pues ahí hay unos ejemplos concretos de cómo podría verse también afectado el negocio en caso de potencial inundaciones, de afectaciones por otras enfermedades que no son pandemias o por ejemplo, sequías, que son también eventos extremos que afectan la economía. Chile, por ejemplo, está viviendo una de las sequías más extremas al mismo tiempo que vive este tiempo de COVID-19. O sea, que replantea incluso la forma en que los mismos tomadores de decisiones priorizan sectores. Entonces, yo creo que es a partir de la práctica de este COVID-19, de los ejemplos concretos, cambiar el discurso de promoción de la sostenibilidad
porque creo que la forma en que lo estamos comunicando, aquí hay varios expertos que van a tener que apoyarnos ahora en la segunda parte del ejercicio. ¿Cómo estamos comunicando la sostenibilidad? ¿De qué forma? Que yo escucho y no estoy escuchando a nosotros como conversar de temas que no lo estamos, porque es el balance, y ustedes lo saben, entre los aspectos que son importantes desde el punto de vista social, con mi rentabilidad económica y continuidad de negocio, y la garantía de la protección del planeta donde opera mi empresa. Mi empresa no opera en Marte, entonces si yo no considero los límites planetarios de la Tierra, como son el tema de la sequía, afectación en la biodiversidad, el tema del cambio climático, entonces mi empresa no tendrá continuidad de negocios. Entonces creo que un poco es replantear la forma en que comunicamos sostenibilidad, y Ángel tiene un rol muy importante en ese sentido, aterrizar muchísimo más el discurso, ver de qué manera las áreas materiales son cruciales. Tú sabes cuáles son los temas relevantes en tu sector, en tu mercado y en tu territorio. No es lo mismo la afectación que pueda tener un industrial de Herrera al que tiene en Caucedo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestra membresía que haga ese ejercicio de introspección, de análisis de sus propias cadenas de valor y de sus actores clave, para que entiendan cómo la sostenibilidad sí es crucial para que sigan operando? Yomaira, con este aporte que haces de verlo como un todo, de entender la sostenibilidad como parte integral del negocio, de la estrategia de negocio y de la misma permanencia del negocio en el tiempo, yo creo que podemos pasar al próximo ejercicio, no sin antes pedirles que hagamos... Raibeli tiene una pregunta y disculpe. Perdón. Por fin, yo no la quería meter al medio, pero ella es la experta en comunicación. Realmente era más comentar en la misma línea de lo que están hablando. Yomaira mencionaba la importancia de registrar todo este proceso, y yo creo que sería bueno que tomemos en cuenta que cuando se empiecen a hacer esos registros, y yo lo hablaba hace unos días con PNUD, el poder tomar y tener como lecciones aprendidas cómo fue el impacto de este tema para una empresa que tenía estrategia de sostenibilidad y para empresas que no la tenían, en sus diferentes tamaños, o sea, para una empresa grande, para una pequeña, en los diferentes sectores, que te sirve de parámetro para entender y mostrar qué significa, o sea, cuál es el valor agregado, pero ya con una experiencia como esta, que no esperábamos, que fue una crisis, que te permita mostrar resultados, cuál fue el impacto, cómo se diferencia el uno del otro. Cuando muchas veces hemos insistido en la importancia de tener una gestión socialmente sostenible y responsable, que se hagan estrategias de sostenibilidad de dentro hacia afuera, y a veces no se entiende, este es un buen momento para hacer esa visibilización, que podamos ver ya de cara a una realidad, a un tema que nunca controlamos, a algo que no esperábamos, cuál fue la diferencia. Las empresas que han podido, que pudieron tener antes de esto este tipo de prácticas, creo que es un buen momento para mostrar lo efectivo que han sido. También quería aportar, que con el comentario que hace Raibelis, creo que es oportuno que comuniquemos que desde esta comisión se está trabajando, elaborando una encuesta de sostenibilidad y estamos considerando puntos cruciales de lo que ha sido este contexto del COVID para incluirla como tema puntual y como hilo conductor de la misma encuesta que estaremos circulando, y efectivamente que será en esta comisión la primera que la trabajemos. Perfecto. Quería aportar también, nos estamos preparando para una posible reapertura. Entonces, todos estos planes, protocolos que se están preparando, asegurarnos, porque en cualquier momento uno puede perder el foco. Todos estamos viviendo una situación donde primero somos humanos y después estamos frente a esto. El tema sostenibilidad, o sea, todos esos protocolos que se están armando, la estrategia de apertura gradual y demás, de qué forma está habiendo sostenibilidad. Y, por ejemplo, con los ODS pongo un tema, la mujer. ¿Qué va a significar para la mujer ante el contexto que tenemos una reapertura? El tema educativo, ¿dónde lo tenemos? Por ejemplo, me dicen, yo no tengo hijos, pero en caso de que yo tuviera, que yo tengo que retomar mis labores, que el horario no va a ser completo, pero que de alguna forma tengo que ir a trabajar. Mis hijos no tienen el mismo sistema educativo de antes. Entonces, ¿cómo yo hago esa reinserción a mis labores
en un contexto como este. Todos los diferentes temas eslabones del tema de la agenda sostenibilidad hay que verlos, porque es como si teníamos un canal que se defiende empresas, nos olvidamos de tema educativo, de un sistema que nos está pidiendo atención, pero vemos un tema mujer, de mujeres que lideran un hogar o que lideran una empresa y que también tienen que atender a temas personales. Y por último, quería aportar con el tema de la territorialización. Tenemos autoridades nuevas que asumen una gestión en un escenario donde todo es crisis, donde si por casualidad de la vida, que pasa muchísimo, casi la mayoría, bueno, decir la mayoría, no tienen experiencia ni entienden la importancia del tema agenda sostenible, probablemente puedan escudarse en recibir una gestión en medio de una crisis para empezar a actuar sin control, sin el foco importante en este tipo de temas, y al asumirlo de esa forma corremos riesgos de que acciones que ya se habían avanzado no tengan continuidad, de gestiones que habían logrado importantes resultados se echen para atrás o se dejen en el olvido. Y creo que en este proceso va a ser importante tomar en cuenta este tema, por lo que decía yo, Mayra, mientras no exista una apropiación del territorio, cómo yo en esta demarcación empiezo a ver ese desarrollo sostenible, probablemente a nivel nacional sigamos teniendo las debilidades o los retos que tenemos actualmente. Gracias. Ahí, Raibelis, tú tocas un punto clave, y es que esa misma situación que tú describiste de estas nuevas personas que están ahora en un rol a cargo de distintos territorios, eso lo tenemos que ver desde nuestra perspectiva de Ángel como una oportunidad para llevarle propuestas, para echar el ojo de que nada de lo que eso se venía trabajando se deje, porque eso va a ser crucial en este momento para no retroceder ni perder terreno que ya hemos ganado en todas esas aristas que tú mencionaste. Así que me encantó tu intervención, súper acertada como siempre. Entonces vamos a pasar, si no me equivoco, a hacernos una fotico, ¿verdad? Entonces quiero que por favor nos muestren sus bellos rostros para hacer la foto. Gabriel, y esa barba, tú estás cultivando la barba en cuarentena. Eso ha sido como una tendencia. Muy bien. Gabriel quiere hacer el papel de Santa Claus en diciembre. Gabriel se parece a Freddy ahora. Esto es terrible, señor. Uno ha tenido que... Bueno, pero en serio, yo no veo ningún solo hombre en esta comisión afeitado. Atento a Hilario, saludos. Ay, sí, todito tienen barba. No nos quiera ver. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a la cuenta de 3 a sonreír y vamos a hacer 2 fotografías. 1, 2 y 3. Listo, chicos. Entonces vamos de inmediato a pasar a la segunda parte de esta comisión, que básicamente tenemos un ejercicio que va muy conectado y muy en línea con los últimos mensajes que estábamos colocando. Vamos a retomar la plataforma Menti, pero ahora vamos a contestar una pregunta diferente. Vamos a esbozar ideas, vamos a abrir nuestra mente a dejar plasmados algunos pensamientos de cuáles serían esas condiciones, características que no podrían faltar para un plan de reapertura de la economía. Y bueno, esto de cara a lo que se está hablando de pensar en esa reapertura gradual, en ese cómo vamos a volver a la nueva normalidad o cómo será el proceso. Independientemente de en qué fase nos encontremos de esa reapertura, la idea en esta parte es que coloquemos ideas generales de cómo debería de ser ese plan de reapertura, de qué no podría faltar, qué elemento crucial, ya sea en educación, en sostenibilidad, en salud, qué elemento crucial no debería de faltar. Las ideas son completamente confidenciales, así que siéntanse en el ánimo de escribir cualquier idea, todas en este contexto, yo le decía a la comisión de ayer que son muy buenas y válidas, y vamos a dar para ello unos 2-3 minutos para que tengamos la oportunidad de escribir y plasmar allí nuestras ideas, y luego vamos a abrir nuevamente el foro para discusión y para ampliar algunos puntos. Desde la perspectiva de salud, de economía, pensemos también en la arquitectura, en el urbanismo, pensemos también en condiciones de salud, de seguridad. Creo que también hay una gran oportunidad de pensar un poco en poblaciones vulnerables, dígase los envejecientes, cómo serán tratados quizás personas con
con enfermedades mentales en este contexto, intentar buscar por todas las aristas que podamos condiciones o características para esa reapertura de la economía visionando en general. Entonces vamos a dar los 3 minutos a partir de ahora. Está chulo esto, Sol. De verdad que Muy chulo. Está muy cool. Lo que pasa es que yo quiero decir que fui yo. Menti, Voy a poner Menti es genial. SM. Virginia a sudar la gota gorda. Pero de verdad que son de esas herramientas que uno va descubriendo que vale la pena. Muy buenas ideas. ¿Qué herramienta es esa, mi hija? Que está muy interesante. Menti.com. Déjeme decirle, tienen unos planes muy chulos. Sí, tienen varios tipos de dinámicas digitales Gracias, que se Carlos. pueden hacer. Y a partir del plan que compren, tienen unos accesos ahí a unas herramientas mucho más avanzadas, tipo Matrix, que dan una sensación de que uno está haciendo presentaciones de otro nivel. Y sobre todo en estos tiempos que precisamente por COVID nos está llevando a tener que sesionar muchos de los comités de nuestras empresas de manera digital y cómo de inmediato podemos ir sistematizando y documentando lo que ahí vamos sesionando. Sí, la idea de lograr este tipo de plataformas era que nosotras decíamos, ok, una comisión online virtual, chévere, muy bien, pero ¿cómo podemos sacarle partido y convertirla en un espacio interactivo, dinámico, donde todos podemos aportar, pero al mismo tiempo que hagamos el desorden en orden? Y este tipo de herramientas definitivamente dinamizan y permiten esa interacción general de todos. Y yo creo que es de las cosas que uno va descubriendo en medio de la crisis que se convierten en grandes oportunidades. Y como bien decía Yomaira, con una comunicación muy aterrizada, porque esto hace que tengas que escribir una idea básica y esa idea, como viene siendo un tweet de 140 caracteres, tienes que condensar muy bien la idea y eso ayuda muchísimo al tema de que una comunicación sea más fluida. Yo creo que ahí ya vamos terminando. Entonces yo le cedo Sol, la tú sabes que palabra. hay que señalar que esta comisión, a pesar de que tiene 21 participantes, ya lleva 32 ideas. Y eso ha sido más que todas las otras comisiones que se han reunido con más personas inclusive. O sea que hay que celebrarlo. No me sorprende. No, miren, yo quisiera aquí, aquí tenemos expertos en responsabilidad social corporativa, tenemos expertos ambientales, tenemos expertos con el tema de turismo y el medio ambiente. Pongan ahí, señores, de aquí puede salir algún tipo de wishlist que nosotros podemos publicar, utilizar, comunicar. Pongan aquí, si pueden, las partes medioambientales. Son valiosas las otras también, pero las cosas que hemos conversado hoy, de una apertura de cara al tema sostenible, de sostenibilidad, al tema medioambiental, o sea, todo lo que ustedes pueden ocurrirse que puede agregar valor. Porque miren, no se está hablando mucho de eso. Y me parece muy interesante, creo que es la única comisión en la que ha salido el tema de violencia de género. Que es un tema muy importante. El Ministerio de la Mujer incluso tiene actualmente una campaña o está tratando de desarrollar una campaña con ese tema.
Bueno, siguen llegando las ideas. Vamos a dar un minuto más para entonces hacer un comentario general. Sí, no, no hay- Una Nos nota, encanta. Sol, que me gustaría Claro. hacer. Surgir o yo no diría surgir, ha hecho que el dominicano revalorice localmente lo que es el tema de las compras online, del valor de los servicios a domicilios. Estamos viendo cómo los grandes almacenes realmente están haciendo el approach que debieron haber hecho hace ya años al tema de la facilidad de compra y la facilidad de entrega remota a los usuarios. Y ojalá que sean cosas que con el tiempo primero se mantengan y que se preserven y que se mejoren para la mejor experiencia de los clientes en todo el país. Me encanta. Yo creo que eso es de las cosas que tú debes de incluir ahí, porque vemos plataformas nuevas también y vemos emprendedores nuevos. En la Comisión de Emprendimiento salió algo interesante con el tema de las fintech, pero también cómo ese tipo de mecanismos y de plataformas de compra online ayudan y disminuyen el impacto ambiental porque te crean ese ahorro en combustible que generalmente tienen las empresas cuando tienen que ellas mismas hacer su delivery de manera desorganizada. Como tienen quizás estructuras más ordenadas, esto permite que sea más eficiente y eficaz y el uso de recursos sea óptimo en plataformas de entrega online. Ahí está muy de moda el mejor ejemplo yo creo que está en La Sirena, que ha mejorado sus tiempos de entrega desde que empezó la crisis ahora. Iba con tiempos de entrega de una semana, 10 días. Ya te está entregando en 1 o 2. Eso te deja dicho que ya ellos esos procesos lo tienen bastante revisado, bastante limado, y son prácticas que son buenas que la gente duplique, se apliquen en todos los negocios. Genial. Bueno, Susana, Amalia, vamos de inmediato a repasar estas ideas. Me falta una, espérate, que me acabo de acordar. El apoyo a lo local. Muy, muy bueno. Eso puede atarse inclusive al tema de la huella de carbono, porque obviamente si nos mantenemos en lo local, por más que no le guste viajar y coger aviones, obviamente eso tiene un impacto ambiental más amplio. Igual el tema de importar productos de fuera, o sea que el apoyo a lo local atado al tema climático es sumamente interesante. Listo. Arranquen, Virginia. Dale. Sí, dale, lee Susana, ¿no? No, dale tú. Bueno, viendo un poco las cosas que han colocado aquí, ya mencionamos el apoyo a lo local. Yo creo que eso es algo crítico y ya han salido algunos movimientos puntuales sobre eso en redes sociales. La incorporación de movilidad eléctrica me parece interesante. Atado a lo local, el apoyo total a micro y pequeña empresa. Yo sé que han habido varias empresas, particularmente del sector comercial, que han hecho apoyo a los productores locales en estos momentos que quizás exportaban o quizás vendían hoteles y se han visto afectados. Aplicaciones de protocolos de higiene y protección con los miembros y clientes de nuestras organizaciones. Está en varias, está 2 veces aquí, no sé si está más hacia abajo. Virginia, si tú quieres le puedes dar scroll down. Sí. Aquí está el tema de violencia de género 2 veces también. Sí, todo el tema de reingreso y ver cómo se puede tomar en cuenta los colaboradores. Aquí eso lo ato a asistencia y motivación psicológica, eso es una tendencia a nivel global. Muchas empresas han abierto líneas de asistencia psicológica para sus empleados. Y yo aprovecho para invitarles a que escuchen el live que tuvimos con el doctor César Castellanos, que moderó Stephanie Marte, y de ver que es muy, muy acertado para temas de salud mental y para entender un poco cómo deberíamos de hacer esa migración a recuperar el trabajo. Continúo con la alineación del ODS. Creo que a partir de la presentación de Yomaira hoy podemos tener una visión un poco más clara de por dónde no tenemos que ir o reforzar en este mundo post-COVID. Si quieres, sigue, Virginia.
La de protección a las personas mayores de 55 años, que tiene que ver con los diferentes colaboradores que uno tiene en la empresa, pensar su reingreso o la modalidad de trabajo que usará en caso de que no pueda reingresar, añadiéndole un poco. Asistencia para protocolos de las empresas en el sector privado. Sí, veo esto como de manera macro. Hay mucho apoyo a lo interno. Digitalización, que era lo que tú mencionabas, Manuel, que definitivamente esto obligó a una aceleración en ese proceso de cambio digital. Ciberseguridad, que es un tema que ha sido, tengo entendido por personas que conozco que trabajan en banca, etcétera, que ha surgido todo un tema de phishing potente en este momento de cuarentena. Programa de regreso Y que ese es otro de los aspectos. Perdón, Manuel. Perdón, que no ponga en el anterior, que ese es otro aspecto, un aspecto importante en la... No, Víctor, es que decía que es un aspecto importante para las que somos entidades financieras. Uno de nuestros aspectos materiales en estrategia de sostenibilidad es el tema de protección de productos por el tipo de información que manejamos del grupo de interés de nuestros clientes. Entonces, sí, estoy motivando a que salgan menos de la casa y que transaccionen más a nivel digital. Entonces, ¿cómo debo reforzar por ese lado? Pues por eso salen ese tipo de elementos de ciberseguridad. Claro, lo que pasa también es que hay mucho desconocimiento en el área y se hace cada vez más importante tener sistemas robustos y protocolos que puedan atender a tiempo cualquier emergencia de seguridad. Y estamos todavía en pañales, pero yo creo que a pesar de hemos dado pasos muy certeros hacia la banca digital y hemos ido avanzando bastante, quizás un tema impositivo ayudaría a que fuese más favorable, pero sabemos que ya Magín nos dijo y nos han dicho que no vendrán otras concesiones por ahora, pero pudiese ser interesante evaluarlo a futuro y quizás tener esa previsión para una próxima conversación de ciberseguridad y los retos que impone, y en definitiva ayudaría muchísimo. Señores, interrumpo brevemente para despedirme, que yo tenía otra cosa a las 6:30 y ya van a ser las 7. Entonces, gracias por participar hoy y por estas ideas que están todas excelentes, y lo dejo en buenas manos. Y un abrazo, Yomaira. Gracias por tu excelente Gracias a ti, Amalia. Chao. Gracias, Amalia. Jermis también se decía, ahí está gestión ambiental y teletrabajo. Yo creo que hemos dado mucha tijera al tema de teletrabajo, sobre todo con la actualización de la ley, que quizás permita, y perfectamente como apuntó Raibelis y Yomaira en sus intervenciones, quizás tener esa oportunidad de contemplar en la ley de teletrabajo, en la ley de trabajo, el teletrabajo como tal, pero también cómo haríamos ese balance, cómo crearíamos el balance entre las madres solteras que tienen que trabajar y demás. Como la mayoría se tiene que ir, yo les voy a pedir que confíen plenamente que estaremos revisando este material, que es muy bueno. Ya Susana y yo hemos intercambiado, y Virginia, en un chat que tenemos, que de aquí saldrán muy buenas ideas para otras conversaciones y para elevar esta misma conversación a organismos competentes. Y les pedimos que para finalizar ustedes sean quienes busquen esta comisión virtual que hemos tenido con esta breve encuesta, que es bastante divertida. Solamente deben de pinchar una de las 4 opciones. Y es, ¿qué te ha parecido esta reunión? ¿Muy satisfechos, satisfechos, ni satisfechos, ni insatisfechos? O próxima pregunta. De verdad que muy enriquecedor, de nuestra parte muy enriquecedor. Y les invitamos a seguir en contacto y seguir conectados a nuestros canales y a nuestras plataformas, porque tenemos mucho contenido para ustedes y estamos desarrollando muy buenas ideas que vendrán caminando y que serán comunicadas próximamente de cara a darles nuevas herramientas y contenido de gran utilidad para todos. Bye, Pedro, ya sé que te tienes que ir. Muchas gracias a ti, Carlos. Y los que me quedan todavía 18 personas aquí, así que todavía tenemos
valoraciones y de verdad que deseamos tener el resto. Susana. Y bueno, cualquier... Mayra, Sí. ya hemos hablado de residuos sólidos y de la majestuosa presentación de Yomaira. Pudiéramos hablar de movilidad. A Eddie se me ocurre que participé en un live muy interesante y estábamos hablando del tema de no solamente de la movilidad y la huella de carbono, sino cómo nosotros cuando salgamos a la reapertura vamos a movernos en el transporte público, nuestros empleados, nuestras domésticas, cómo vamos cómo podemos educar, básicamente, porque el 70-80% del pueblo, vamos a basarnos en la ciudad, va a salir de nuevo normal con mascarilla, pero ¿y el contacto físico, el tema del transporte público? El tema de transporte es tan importante como el tema de salud, de cara a inversión e infraestructura para nuestro gobierno, porque, o sea, en un carro se meten 15 personas, ¿tú me entiendes? Eso no, aún fuera un mercado de no da espacio para distanciamiento social. Entonces, eso yo realmente, eso es un buen tema. ¿Qué te puedo decir de mi lado? Yo lo puse en movilidad ahí, o sea que yo creo que habemos mucho en común con eso aquí en la comisión, con ese tema de movilidad. Yo te puedo decir que parte de las consideraciones para la reapertura de la economía es precisamente cómo se va a manejar que las grandes masas que van a salir otra vez a la calle se protejan, porque la gran preocupación es que esto ahora está contenido, pero después que se abra la puerta, todo el mundo va a salir por el mismo lado. Entonces, sería bueno ver qué iniciativas a nivel de corporaciones se podrían promover para, en cierto modo, reducir eso. Sí, justamente ayer hablábamos con Ecorred, hicimos un webinar sobre huella de carbono que podríamos repetirlo acá, y cómo conocer cuáles son las fuentes de nuestras emisiones, porque para cada empresa es diferente y para cada sector es diferente. Cómo a partir de conocer eso, tú puedes tomar acción y tú puedes afinar tu protocolo de salida o de reinserción a la economía. Bueno, pues hay mucha tela por donde cortar. Esta comisión ha dado resultados impresionantes. De verdad que gracias por la activa participación, por la entrega, por compartir desde sus sentimientos a sus ideas y próximos temas. Nosotros estamos aquí tomando apuntes y revisando desde ya el material que nos han dejado. Y como les decía ahorita, sepan ustedes que con muchísimo gusto estamos a la disposición de colaborarles. Si se les ocurre otra idea y 1, 2, 3 de la mañana, un mail a Susana o a Amalia o a cualquiera de nosotras que estamos ahí a ley de contestarles, y de verdad que muchísimas gracias de todo corazón por sacar este tiempo y por la activa participación. Me atrevo a decir que esta ha sido la comisión más activa que hemos tenido en ese sentido de brindar propuestas e ideas, así que muchísimas felicidades y yo me despido de mi parte y cedo la palabra a Susana. No, eso mismo, lo acabo de poner. Yo también, o sea, yo vengo días pensando como que la relación entre sostenibilidad, pero yo me estaba yendo por el lado del medio ambiente solamente y no, estoy clara. Luego de esta conversación de hoy, estoy clara de la relación y como siempre, la relevancia mayor la tiene la sostenibilidad porque es totalmente transversal. Entonces, nada, vamos a ver de verdad cómo vamos a seguir aterrizando algunas de estas ideas para que, o sea, no estamos solos aquí, no solo es bueno vernos la cara, que es muy bueno, por cierto, y qué bueno que está todo el mundo con la cámara, porque sinceramente, pero también decía que esto se convierta, o sea, que en Ángel, no, para eso somos socios de Ángel, ¿verdad? Juntarnos, hacer think tank de ideas, los expertos aquí entre nosotros, ayudar al otro con el tema de los protocolos, señores. O sea, no todo el mundo puede desarrollar, no todas las empresas pueden, o sea, contratar a Deloitte que le haga un protocolo, ¿tú me entiendes? O sea, todos, hasta las pymes, todo el mundo va a tener que hacer su protocolo. Eso es algo que podemos entre todos, de alguna forma, quizás, apoyarnos, ¿verdad?
porque al final de cuentas, esta pandemia ha demostrado que si no, tú no te haces, o sea, tú tienes que cuidar del lado, porque si no está cubierto. Es una de las Sí, es crisis cierto. únicas en el sentido así, de que demanda de colaboración. O sea que las asociaciones empresariales son colaborativas. O sea que vamos a ver cómo hacemos algo, aparte de los no concretos, que también es bueno, ¿verdad? Cómo hacemos algunas cosas así concretas de aquí. Bueno, Excelente. gracias. Bye bye a todos. Pues muchas gracias, Mayra, por tu Gracias, Yomaira. Gracias. Hasta luego. Quédense. Bye, Un hasta abrazo la a todos próxima. y todas. Bye, chao. Bye, señores, que pasen buenas. Virginia, Bye. Ah. Mi pana Freddy. Ahí estoy muy emocionada, realmente. Miren. Me encanta el engagement de esta comisión. No, oye, totalmente. hay que hacer. No hay que hacer, empujar. oye, lo que te puse ahí, Virginia, el muchacho de responsabilidad social corporativa de Víctor. la página que se haga, la próxima página que se haga, es que es decir, un párrafo desde tu óptica de que él escribe, fíjate que él dice que él hace recomendaciones para las empresas. Entonces, eso hay que poner. Y miren, vamos a hacer un live de eso. Lo de los programas. ¿O de qué? De ayuda, de las que tienen que tener un protocolo para una empresa mediana, una empresa pequeña. Yo creo que tengo ahí alguien que nos puede ayudar con eso. ¿Tú te acuerdas a Liliana? Virginia. Mira, y que sea así de claro. Liliana Rojas. Que se Liliana. llame cómo, o sea, cosas imprescindibles, cómo desarrollar tu protocolo para la reapertura de la economía. O sea, así, una cosa completamente práctica. Eso fuera excelente. Y claro, ella si vende todo de eso, pues que lo venda, ¿te entiendes? Pero que haga un primer de las cosas. Yo no tengo Liliana idea. Mesa, que nos hizo el tallercito de gestión de procesos. Ok, yo lo veo bien. Yo me sincerizo, yo tengo un borrador que yo estaba trabajando a modo personal, que me interesaba, o sea, no es un protocolo, pero es una guía de preguntas básicas. Yo realmente lo pudiera poner a disposición si interesara, a menos que queramos hacer algo mucho más preciso. Yo creo que todo puede ayudar. O sea, Claro. En este momento cualquier idea es válida y cualquier idea suma, por más mínima que parezca. Susana, Virginia ha estado trabajando en un excelente documento y material sobre Duquesa para el tema de posiblemente sacar página. Entonces, yo le sumé ahora unos datos que encontré, que les pedí a Pedro José Cabrera, de Santiago. Le pedí unos insumos que él tenía, que me había discutido en una reunión que tuvimos, y se los agregué. Entonces, te vamos a estar mandando a ti y a Amalia ese primer borrador general con ideas que tenemos, alimentado con algunas cosas que salieron aquí, que es importante incluirlas, y te lo vamos a mandar para que tú lo cheques y nos dejes saber tu opinión. Con la idea de que tengamos respuesta rápida para ver si podemos salir la semana que viene. bien. Mira, tú vas a usar esta lluvia de ideas para algo, ¿verdad? Claro. Se puede hacer una cosa chula, quitar las cosas, la cosa ingenua, dejar las cosas que sean realmente de gente grande, ¿verdad? Pero quizás se puede hacer algo chulo en los medios sociales. Sí, lo que me gusta de las ideas de acá es que son ideas de aplicación mucho más prácticas porque son para la misma empresa. O sea, lo que tú le sugieres al gobierno dependerá de si él lo quiere acoger o no, pero esto está como muy pensado a lo interno del sector empresarial. Sí. Claro que yo no había pensado nada de esto. Yo estoy de verdad, o sea, eso que dijo Rebeli de la mujer, claro, tiene que haber un tratamiento diferenciado. Exacto. De madres, uno de los dos tiene que quedar. Ajá. Porque tú no vas a entrar a la niñez, puede pegar COVID, ¿entiendes? O sea, esas son cosas muy interesantes que deben compartirse.
Sí, pero no solamente de padres, también está el tema de cuidadores de personas ancianas. O sea, si yo tengo en mi casa a alguien que es vulnerable y yo salgo y entro y salgo y entro, que yo estaría exponiendo a mi mamá que vive conmigo, por ejemplo, o mi abuela, lo que sea. O sea, ese tipo de Por situaciones. eso yo decía el tema de los grupos vulnerables, porque también hay personas con discapacidad, personas que necesitan recibir algunas atenciones especiales, gente que recibe terapia en su casa, que ahora mismo no puede recibirla, pero necesita la en el virus. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Porque está bien, van a reabrir la economía, ellos van a volver a la calle, pero son gente que no tiene noción de cómo utilizar una mascarilla o de la importancia que es lavarse las manos. Entonces, como que empecé a evaluar todo ese tipo de cosas. Yo lo que quiero es conglomerarla todo lo que ha salido y llevarlo a la junta directiva que tenemos el miércoles, Susana, para ir verlo en conjunto. Más práctico, mejor. Y mientras más, algo que agregue más valor a los socios que son dueños de empresas, que necesitan eso en este momento, mejor. Claro. Sí mismo. Pues nada, gracias por todo. De verdad, ustedes Bye, estaban... Bye. Bueno, bye bye. Virginia, ¿vamos a cancelar la de mañana? ¿A posponer? Sí, voy a mandar el correo ahora. El mismo modelo que tenemos de siempre, de por razones ajenas, Está bien. Se pospone, va a ser el próximo viernes. Ok, él dio fecha entonces. Es muy tentativo. De lo contrario, si no lo tenemos a él, vamos a tener a otro invitado, pero va a ser el próximo viernes. A mí se me entró un dolor ahí. Ahí, mira. Ese es el dolor del estrés, se llama. Cuando tú sientes un peso sobre tus hombros. Ese es el peso. Mira, entonces yo te diría, vamos a pasar las ideas básicas. Ahí lo que me surgió de esta comisión para el documento de Duquesa es lo de atar los ODS. Ella lo mencionó, y tenemos la presentación, yo creo que ahí está. Lo del ODS y atarlo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, el tema de la calidad del aire, y yo no le pondría más. Yo te puse ahí depurado, yo depuré, Pedro me mandó 5 páginas. No. Y tú sabes que mientras estaba la comisión, yo leí las 5 páginas. No, espérate. Datos puntuales. Y agarré y subrayé algunos y los puse ahí también, lo entré, que me parece que son los que nos podrían ayudar. Yo me atrevo a sugerir que tiene que ser un dato, así como el dato, o 2, pero para no hacer el documento como muy largo. Sí, son breves. Yo puse ahí, porque ahí hay algo importante de la composición de los buzos, que son niños, que hay mujeres, que hay ilegales, o sea, son 3 públicos vulnerables, eso me parece interesante ponerlo, sobre todo si estamos hablando de responsabilidad compartida. Yo le puse ahí también que es el 10º vertedero más grande de Latinoamérica, o está dentro del top 10. Me parece también que le agregué el tamaño que tiene. Le puse la cantidad de vertederos, él me dio la cantidad de vertederos que deberíamos de tener como país. Okay. O sea, nosotros como país, la densidad poblacional que tenemos nos permitiría tener solamente 20 vertederos. Que aunque no va directamente atado a Duquesa, es un dato muy interesante porque tenemos más de 350. ¿Y por qué no lo ponemos? Porque tú dices que el dato de los 350 está repetido, pero lo que hace es que dimensiona como la gravedad del problema. Si en vez de poner ese dato así, decimos, nuestro país tiene capacidad para 20 vertederos y sin embargo tenemos 350 que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos. Yo te decía, no era que está repetido, no, vamos a ver, no es que está repetido porque... Dice como que mucho, se ha pero dicho. Claro, pero vamos a decirlo de otra forma, o sea, lo podemos decir, pero vamos a decirlo de otra forma. Yo te digo que la capacidad es de 20 y tenemos más de 350, ahí el dato de los 350 adquiere una dimensión diferente y estoy dando algo diferenciado a lo que hablé en el 2018. Hay más vertederos que días del año en este país. O sea... No lo puedo. Si tú quieres decir todos los días ir a uno, no te da el tiempo. O sea. ¿Qué más yo puse aquí? Mira, recibe alrededor de 4.000 toneladas de basura en comparación con otros vertederos. Y de quienes adquiere, eso me pareció importante también por responsabilidad compartida. ¿Quiénes vierten en Duquesa?
¿Tú quieres, Sol, o sea, porque tú quisieras profundizar más en el problema de Duquesa per se? O que lo enfoquemos en residuos, porque por lo menos la idea sería como empezar por Duquesa, pero llegar a que Duquesa no es el problema es esta locura, esta monstruosidad. Pero no sé, te digo por si quisiéramos cambiar la perspectiva de agregar como más datos de Duquesa. El dato de Duquesa que yo creo que podemos agregar es el de la cantidad que deberíamos de tener versus la cantidad que tenemos, porque eso habla en general de todos. Me gusta mucho lo de los buzos que tú dijiste también. Lo de los buzos también, alrededor de 1,000 recicladores informales o buzos. Por población vulnerable, para mí eso me parece que ese dato es un dato muy impactante. ¿Tú sabes cómo yo creo que lo pudiéramos colocar? No, yo nunca he ido, yo quiero ir ahora. Bueno, cuando no te estés quemando, tú sabes. Yo no fui hace poco, en diciembre pasado. Pero eso de los buzos me gusta porque no tenemos, en la parte del modelo del nuevo modelo de gestión, debe contemplar a este grupo de personas que devengan su salario y el sustento de su familia de Duquesa. Entonces, ponerlo en esa parte y decir, mira, ahora mismo hay X cantidad de buzos solamente en este vertedero y cualquier modelo nuevo de gestión de residuos tiene que tener a esta gente en consideración. Claro, y hay quizás el dato también de quienes vierten en Duquesa, como al final tú dices, a todos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, cuando decimos que es un problema de todos, en especial de quienes más utilizan este vertedero, y quizás citar esas comunidades, quizás, no sé. Porque arriba yo digo, cuando arrancamos, que el Gran Santo Domingo y zonas aledañas están sufriendo pero yo te tengo que decir quiénes son los que vierten ahí, como para que tenga un poco más de relación. No sé, yo pensaba... Yo creo que lo podemos poner ahí arriba, porque ya abajo estamos como en el plano nacional, pero cuando estamos dimensionando Duquesa, se puede decir quiénes son los principales que vierten en Duquesa, que es básicamente Santo Domingo entero. Miren, ya yo entendí por qué yo decía que 2 páginas era poco. Lo que pasa es que yo estaba acostumbrada a hacer las páginas en el formato de la revista de competitividad. Y ese formato te pone las palabras en grande. Y yo decía, pero ¿por qué usted me dice eso? Entonces yo abrí el programa. Tonta. Obviamente, Sol. Si el programa es como un Adobe, pero de cosas de revista, y tú lo vas escribiendo, efectivamente, tú tienes que escribir 4 páginas para llenar una, pero por el tamaño de la letra y la dimensión de cómo va colocando y va dejando los espacios que hay predeterminados para gráfica y diseño. Pero no me yo no lo haría pasar de más de 2 páginas. 2 páginas me parece demasiado. Pero nada, vamos a darle forma a esos datos que yo puse al final, que son varios, aunque de las 5 páginas está bien que hayamos sacado 7 líneas. Tú vas a ver, te digo para que te prepares, que desde que eso lo pasemos a la junta directiva, que son 10 cabezas distintas, vamos a terminar poniéndole cosas y quitándole cosas para poder crear el balance. Sí, claro, totalmente. No sé, y desde que le agreguemos la gráfica, vamos a tener, por lo menos tú y yo, la tentación de reducir. Y vamos a buscar la manera de decir lo mismo con menos palabras. O sea que... déjame pasarte el de... Yo te pasé el de debates. No. La versión de página. Sí, ya. No, yo se lo voy a pasar así. O sea, Radamés me pidió compartirlo con él. Antes se lo pasé y vamos a tener reunión mañana para repasarle a él el proceso de la página. Ahí está. A mí me gustó. A mí me va a gustar. Déjame ver. ¿Tú me la mandaste por dónde? ¿Por WhatsApp? Te lo mandé por WhatsApp porque él me lo mandó por esa vía. Okay. Ay, a mí se me bajó el corazón cuando se me salió Zoom. Yo dije que no puede ser que en esta reunión... Y tú sabes que yo entré a Menti y no está esto, pero ahora sí me sale. Ahora me sale la presentación completa. Pero yo entraba y no aparecía nada y yo, ¡oh! ¿Dónde está todo?
de que hablen, pregunten, comenten, vamos a resolver este inconveniente. No, pero que bueno, esas son de las cosas que pasan tras bastidores y que uno se ríe después porque nadie se dio cuenta. Tú sabes que en el chat de la clase del Teaching de Zoom que tenemos con Barrero, le pusimos que todo lo que pasa en las sesiones de Zoom son todas las leyes de Murphy combinadas. Ay, sí. Y un profesor dice, yo he descubierto leyes nuevas Ay, hombre. que no estaban en el libro, que nunca fueron contempladas. Yo estaba hablando con Alejandra esta mañana por lo de la encuesta de economía, porque ella me está ayudando a montarla, como habíamos quedado. Y ella me dice, ella está tratando de registrarse con el correo de Ángel en la plataforma que queremos usar. Y me dice, mira Virginia, no me lo acepta el correo, no me lo acepta. Y me manda un screenshot. Y yo digo, bueno, entro, déjame ver qué es lo que está pasando. Y yo pongo el correo de Ángel y se lo registra de una vez. No me dijo nada. Y yo le digo, mira Alejandra, a mí me entró. Dice, ay no, Virginia, yo te juro, mira la foto que no me funcionaba. Y yo, no te preocupes, que eso es ley de Murphy. Tú tienes un problema y le dices a tu superior que no te funciona y júrelo que a él no se le va a presentar el problema o a ella. Entonces, eso es así. Eso es, óyeme. Y tú quedas, pero no funcionaba hace un segundo, yo tengo rato. Pero no funciona. Por ejemplo, el día de ayer en la comisión, yo veo que Radames tiene la mano levantada cuando yo empecé a hablar. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, yo vuelvo con Radames y digo, pero Radames no está, pero yo dije que iba. Bueno, pues entonces, Radames, no te vamos a dar que para salir del paso, porque yo no veo a Radames y no estoy buscando y no aparece. Y Radames estaba ahí y yo como que, lo siento, yo le escribí aparte, mira, lo siento, excúsame, no fue intencional. No, yo sé, no sé qué yo, bueno, ya sabe que no fue intencional, pero no me aparecía. Pero él no quería decir algo de verdad. Lo mismo que dijo de saludar. Porque yo pensaba que él la tenía como por accidente. O sea, yo interpreté eso, como que yo creo que él le dio sin querer y Sol salió como para que no se viera. Exacto, yo lo que no quería era que él quedara como que mal. Si yo, bueno, me lo salté. Y después, o sea, yo me dice, yo, Pero Ley nada, de mira, Murphy. Yo estoy ahora, se me ocurrieron un par de ideas, si yo pienso como en dos cosas, en dos planos al mismo tiempo, se me ocurrieron un par de ideas para la intervención de lo de CAPEX, las voy a anotar y las voy a ir trabajando. Yo voy a necesitar un backup para ese día y tú vas a hacer mi backup. Como un backup. Dígase que si yo no puedo, vas a hacer. Sí. Por ahora yo puedo, lo que pasa es que tengo una reunión que no puedo postergar de otro tema personal que no puedo decirle que no. Entonces, no me tienes que dar explicaciones. Pero avísame con tiempo porque tú sabes que yo estoy en mi casa. Sí. Claro. Y para no pasar vergüenza. Vamos a entrarle, yo puse ahí los datos ya del depurado de Pedro en el Drive y vamos entonces a darle como que los toques finales, a entrarle las... Yo no se lo voy a mandar así a ellas, yo se lo voy a mandar como le mandé a Radamés, diseñada, o sea, mañana. Okay. Yo lo que quiero es tenerla hoy para mandársela esta noche a César, que César diseñe y luego entonces yo se la paso. Y entonces al momento de pasarla, yo la voy a pasar y te estoy copiando en el correo que le estoy pasando a Radamés y equipo y a Amalia, y Susana y equipo. No sé cómo tú lo quieres hacer con César, pero por lo menos en el pasado, inclusive con él mismo, para las páginas lo que yo he hecho es darle una idea preliminar. O sea, yo le dibujé en una hoja y le dije, mira, esto es gráfico, esto es esto lo quiero resaltado y así. Sí, yo en la de debates no le di mucha idea porque él no podía hacer mucho por el contenido. Lo que sí hice fue en esta, que ya yo creo que hay dos cosas que yo las veo en gráfica, que entiendo que pudiese funcionarle. Y yo sí veía que podíamos hacer aquí un tema de un marco, como si fuera de hojas, como para darle un toquecito eco-friendly, pero que no se viera tan, porque es un tema basura. O sea, como que no sé, podríamos pensar así o pudiésemos pensar en uno que tenga eslabones, porque esto se trata de una cadena de responsabilidad. Yo lo veo muy así también. No sé.
Yo realmente... Yo lo he pensado así, ¿no? No, o sea, mis ideas que se me pueden ocurrir son más de iconos e imágenes que se pueden poner como para darle vida a ciertas partes, juego de colores, pero como que no... O sea, sigo pensando que a pesar de que tenemos 2 páginas, sigue teniendo mucha letra. Entonces como que no, me cuesta todavía verla gráficamente. Pero déjame ver. Sí, a mí también. Yo pensaría en reducirlo un poco. Yo la quiero reducir, yo. Pero vamos a ver lo que sale. Vamos a intentar llegar a 2 páginas primero. Eso es lo verdaderamente importante ahora. Yo te voy a dejar para una reunioncita que tengo ahora a 1:30 y hablamos en breve. Yo voy a estar conectada. A ver. Porque por ahí hablamos. Bye y gracias. Bye bye.